que había debutado en la primera de Boca con 17 años y no tenía la posibilidad de poder afianzarme en el primer equipo de Boca y no había hecho nunca un gol en primera división. Entonces, ese fue mi primer gol, que fue contra el Carabobo, creo que fueron 24 goles. Y el Deportivo Táchira me abrió las puertas al fútbol profesional. Entonces, ¿cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no voy a querer al club? Que yo había ido al Palermo de Italia, fui con una opción de compra que tenían que comprar a Boca, no la hicieron. Y me llaman otra vez del Deportivo Táchira. ¿Te quedó debiendo plata Táchira en algún momento? Sí, la segunda oportunidad, la verdad, no quedó una deuda y ni cerca estuve de hacer un reclamo. ¿Por qué no hacer un reclamo? Por eso que en el fútbol, como en la vida, hay que ser bien agradecido. Y el Deportivo Táchira fue el que me abrió las puertas al fútbol profesional. Hola, 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 ¿qué tal amigas y amigos de Mundo Aurinegro? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Hoy estamos conversando con uno de los históricos del equipo deportivo Táchira. Pero antes presentamos este programa a nombre de Óptica Wilson, la mejor del occidente venezolano. Óptica Wilson, Óptica Wilson, no vendemos lentes, vendemos salud visual. Y estos lentes, por supuesto, son de Óptica Wilson. Y nuestro invitado del día de hoy está en Argentina. Llegó por pedido del Cata Roque. Decía César Semidey hace unos días en una entrevista que le hacíamos que el Cata quería un delantero que tuviera hambre, que quisiera ser reconocido, que quisiera oportunidades y contrataron a Diego Gastón Herrera, que lo tenemos aquí con nosotros. Diego, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, aquí vamos, como siempre, en la lucha y bueno, presentándote ante quienes no te conocen y haciendo que quienes te vieron jugar te recuerden. Bueno, sí, creo que describiste muy bien la situación de cuando llegué al Deportivo Táchira. Yo era un adolescente, bueno, adolescente, ya 19 20 años, que había debutado en la primera de Boca con 17 años y no tenía la posibilidad de poder afianzarme en el primer equipo de Boca. Eh, el Cata Roque, a través de un entrenador que me había visto a mí jugar en Boca, que era Antonio da Corso, eh, entre ellos hablaron, Antonio da Corso me recomienda y yo llego al Deportivo Táchira. La verdad que llegué sin saber lo que era el club, porque en esos momentos no había la tecnología que hay hoy, hoy uno puede ponerse a investigar y saber la magnitud que tiene el club, ¿no? En Venezuela, pero me encontré con algo increíble, encontré un equipo con una afición increíble, encontré una ciudad hermosa, y bueno, y tuve la suerte de ese hambre que están describiendo, que lo que quería Cata, poder retribuirle y que sea así el delantero que él buscaba. Para ese momento, como antesala a tu llegada, lo más cercano que había tenido Táchira de Boca a un jugador había sido Miguel Osvaldo González. Sí, también delantero centro, lo conocí en San Cristóbal, un tipazo, como decimos en Argentina. Eh, la verdad que bueno, también me sirvió de mucha ayuda, porque obviamente él, haber sido argentino y haber sido delantero centro, nos aconsejaba. Así que bueno, nos sirvió de mucha ayuda para todos los argentinos que estábamos ahí. Pero tu decisión no era sencilla. Un jugador que tenía la esperanza de calar en Boca, estamos hablando del Gran Buenos Aires, estamos hablando de una cantidad de sueños en una ciudad con muchos equipos y tener que decidirse a buscar en Venezuela, en un equipo desconocido en ese momento para ti, el trampolín para impulsarse y después conseguirse una ciudad pequeña, contrastante con esa gran Buenos Aires. Sí, bueno, pero es ilusión. Yo siempre lo que me caracterizó en mi carrera futbolística fue el hambre, la ambición, el querer progresar. Y bueno, llegué a San Cristóbal con todo eso. Llegué con mucha ilusión, joven,
con muchas ganas de triunfar en el fútbol. Y aquí viene justo lo que cuando me preguntan por qué querés tanto al Deportivo Táchira, porque bueno, Deportivo Táchira fue el equipo que me abrió la puerta al fútbol profesional. Si bien yo había jugado en Boca, había jugado 6 partidos en 2 años, es muy poco, pero bueno, estaba en un equipo grande donde había estrellas del fútbol y del fútbol mundial. Eh, yo quería jugar sea como sea, quería mostrarme, y el Deportivo Táchira me abrió las puertas al fútbol profesional, entonces, ¿cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no voy a querer al club? ¿Cómo no voy a estar siempre pendiente del Deportivo Táchira si fue que gracias al club, gracias al aurinegro, yo después me pude desenvolver en el fútbol y pude ser un futbolista profesional? ¿Cuánto tiempo estuviste en el equipo deportivo Táchira? Estuve un año, que fue el año donde salimos campeón de todo, ¿no? De todo lo que competimos lo ganamos. Gracias a ese buen año se fijaron en mí en Italia, en el Palermo, que fui con una opción de compra. Todavía el pase mío pertenecía a Boca Juniors. Y después del paso por el Palermo tenía ofertas, pero quería volver a repetir esa linda experiencia que había tenido en el Laurinegro y a pedido, eso sí que fue a pedido mío, porque mi representante, el club Boca, y estaban todo en contra que yo vuelva otra vez a Venezuela, y yo quise volver, volví a vestir los colores del Deportivo Táchira. En dos ocasiones, eso poco se ve, eso habla del cariño que le tomaste al equipo. Elegancia y precisión, los mejores precios y una gran atención. Un equipo profesional, los mejores de la ciudad. Óptica Wilson, Óptica Wilson. No vendemos lentes, vendemos salud visual. Y cuando hablamos de esa temporada donde se consigue la quinta estrella, podríamos decir, mira, se comió las verdes, ahora le tocaban las maduras, pero es que en esos días la plantilla que armó el Cata, la forma como se trabajó, creo que la única verde que se comían es cuando tenían que entrenar en el Faro, pero en cuanto a los resultados, eran maduras a cada rato. Sí, sí, la verdad que yo veo ahora por las redes sociales, porque no tuve la posibilidad de ir a San Cristóbal otra vez. Veo por redes sociales los lugares donde entrena el primer equipo, donde entrenan las inferiores, donde juegan. Qué distinto que es a los momentos que cuando me tocó ir a mí. No reniego de ese momento, pero si, bueno, tú has ido muchas veces al Faro a hacernos nota y recordarás dónde nos cambiábamos. Hay muchísimas fotografías con vacas, hay apariciones de culebras. Yo la verdad que, imagínate que yo venía de Boca Juniors, Carlos, que Boca Juniors para el año 99, si bien no es lo que tampoco es hoy Boca Juniors con el predio que tiene, teníamos todas las comodidades. Bueno, ahí en el Faro, lo tengo acá en mi memoria, al Patón González bañándose con un chorro que salía de la montaña, se enjabonaban ahí abajo porque no había vestuario. Y, y bueno, 10.000 anécdotas. Ahí la gente, iba mucha gente a ver los entrenamientos, porque como íbamos bien, y el club tiene una afición hermosa, los entrenamientos de fútbol, había no menos de 100 personas solamente para ver el entrenamiento de fútbol. Además, el ambiente de la ciudad en San Cristóbal no pasaba desapercibido en ninguna parte. No, 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 la verdad que éramos locales en todo el país. Cuando el equipo empezó a ganar y empezó a ir puntero y ya la gente veía cómo se entregaba el equipo, la verdad que teníamos un seguimiento a todo el país increíble. Así que bueno, nada, es un orgullo haber vestido esa camiseta, haber representado a los aurinegros, y la verdad que nos hacían las cosas fáciles, ¿no? Porque esa entrega que nosotros veíamos a los hinchas de recorrer largas distancias para ir a vernos jugar, era imposible no salir al campo y darlo todo.
¿Qué recuerdos tienes del manejo de grupo del Cata Roque? Bueno, hoy en día yo soy director técnico y obviamente vas aprendiendo de todos los directores técnicos que has tenido. Y él era, eh, digamos, a mí me quería mucho, ¿no? Y me trataba como un hijo, pero me trataba como un hijo no mimándome, sino con esos eh, consejos y esos retos que tenía que hacerle a un chico de 19 20 años. Entonces, para mí fue un padre futbolístico, yo le tengo un gran aprecio, Dios lo tenga en la gloria y seguramente él debe estar muy contento de la carrera que pude desarrollar yo en el fútbol y que ahora soy director técnico y muchas cosas he aprendido de él. ¿Y el grupo? ¿Cómo era el grupo internamente, Diego? Bueno, el grupo era un grupo, una mezcla de jugadores jóvenes y jugadores no tan jóvenes. La verdad que los venezolanos del plantel eh, nos trataron muy, pero muy bien a los extranjeros, nos hicieron sentir muy cómodos. Eh, Estaba Angelucci, Alvarado, Tortolero, Gerson Chacón, Elvis Martínez. La verdad que Laureano Jaime, que para mí es un fenómeno dentro y fuera de la cancha, porque es una persona que para el momento que nosotros llegamos al club, él ya era ídolo, pero muy ídolo. Y se aguantó en esa quinta estrella de estar tantos partidos como suplente y nunca una mala cara, siempre tirando para adelante. Esos son los referentes de verdad. Y bueno, son cosas que me quedan y son cosas que me quedan para hoy en día como técnico. También me sirvió cuando era jugador, cuando alguna vez me ha tocado ir al banco de suplente y lo recordaba siempre Laureano. Digamos, Laureano siendo estrella máxima del club, con una estatua afuera del estadio, nunca dijo nada cuando tenía que ir al banco de suplente. Entonces, esos ejemplos te marcan para un camino, ¿no? ¿Recuerdas alguno de tus goles con Táchira, alguno importante? Y recuerdo, sobre todo el que siempre, cada vez que me preguntan, el que más recuerdo es el primero, porque fue importante, porque importante para mí en lo personal, digamos. Yo era un jugador desconocido y que me costó por lo menos 3, 4 fechas hacer un gol. Y no había hecho nunca un gol en primera división. Entonces, ese fue mi primer gol, que fue contra el Carabobo. Fue el cuarto gol en una victoria 4-0 y que lo festejé como si fuera la final de la Champions, más o menos, porque me acuerdo que me saqué la camiseta, la empecé a revolear, iba a gritar con la hinchada. Y bueno, gracias a Dios, de ahí se abrió el camino a, creo que fueron 24 goles. Fue un campeonato dulce en lo deportivo, pero en lo económico las cosas no eran tan sencillas en ese momento en el equipo deportivo Táchira. Había muchos sacrificios también. Sí, obvio que sí, obvio que sí. Todos los jugadores que estábamos ahí, lo que dije antes, eran jugadores que venían quizás con no un paso muy exitoso en lo anterior. Entonces, Cata supo elegir jugadores con mucha hambre y con ganas de gloria. Y quizás ese campeonato, lo importante no era lo económico, sino quedar en la historia del club. Diego, la segunda ocasión que llegas al equipo deportivo Táchira, ¿cómo es ese trámite? ¿Por intermedio de quién llegas? Bueno, como te dije, yo había ido al Palermo de Italia, fui con una opción de compra que tenían que comprar a Boca, no la hicieron, o no se puso de acuerdo Palermo y Boca, y, y me llaman otra vez del Deportivo Táchira para decirme que estaban muy interesados en mí, que querían volver a lograr todo lo que habíamos logrado años anteriores, y bueno, la verdad que el cariño que le tomé al club, a la ciudad y todo fue tan grande que me costó decir que no, ¿no? Digamos, fue un sí rotundo. Y lo que te digo, mi representante de ese momento buscaba alternativas en Europa, no quería que siga jugando en Sudamérica. Para Boca tampoco era bueno que vuelva a Venezuela, sino que quería que siga en Europa.
pero yo me opuse a todo eso y quise volver al club y bueno, quizá no fue el mejor año, pude hacer goles, no se logró el objetivo de salir campeón, pero bueno, lo disfruté igualmente. A ver, también es verdad que el primer año había hecho 24 goles, entonces era difícil igualar esa marca. Creo que hice 10 goles, si no me equivoco, la segunda temporada. Y el equipo no llegamos a cumplir las expectativas, si no me equivoco, quedamos segundo, tercero, entonces no fue, digamos, para lo que había sido años anteriores, no, no te digo que fue un fracaso, pero no alcanzamos las expectativas. Elegancia y precisión, los mejores precios y una gran atención. Un equipo profesional, los mejores de la ciudad. Óptica Wilson, Óptica Wilson. No vendemos lentes, vendemos salud visual. Nosotros teníamos como rivales al Italchacao, que había muchos argentinos. Teníamos como rivales al Caracas y al Estudiante de Mérida, que eran los rivales, eran los equipos grandes que estaban compitiendo junto a nosotros por el campeonato, pero la verdad que enemigos no. Sí que obviamente cuando entras a la cancha está en la vereda opuesta y uno quiere ganarle siempre, pero no enemigos, sino equipo contrario en lo que uno no, digamos, uno defiende sus colores y lo defiende a muerte y bueno, quiere ganarle siempre, ¿no? Y gracias a Dios en esos tiempos le ganábamos siempre. ¿Qué tienes guardado del Deportivo Táchira en tu casa? Tengo franelas, tengo muchas camisetas, eh, todas las que jugué con el Deportivo Táchira las tengo guardadas, excepto una que con una donación que le hice a nuestro compañero Franklin Pérez para que se pueda operar, la doné para que pueda hacer un sorteo, pero después todas las camisetas que vestí, hasta las camisetas del entrenamiento, las tengo guardadas en mi casa como una reliquia. Pero, ¿qué recuerdos tienes de esa convivencia en la ciudad con la persona, con el común? Bueno, la verdad que muy bueno, muy bueno. Los 2 años, el año que ganamos todo y el año que no tuvimos la suerte de salir campeón, la verdad que me trataron eh, impresionante, impresionante. Me sentía muy querido en la ciudad, me lo hacían saber, eh, nunca había un reproche, todo eran ánimo. Entonces, la verdad que uno hace pasar la estadía fuera de tu casa mucho mejor. Eh, Solo palabra de agradecimiento por el cariño que me brindaron siempre. Creo que el cariño es mutuo, porque hoy en día me siguen llegando mensajes de agradecimiento, de cariño, de que, bueno, que le han puesto el nombre mío a sus hijos y bueno, cosas que uno le hace llenar de orgullo y la verdad que, como digo siempre, el Deportivo Táchira está en una parte grande de mi corazón. ¿Y qué fue de la carrera profesional de Diego Gastón Herrera luego de que se va en la segunda oportunidad del equipo Deportivo Táchira? Bueno, estuve de esa segunda oportunidad, fui a jugar a Suiza y ya ahí me quedé en Europa. Estuve en el Lugano de Suiza, después fui a jugar a España, donde estuve 8 o 9 años, donde pasé por equipos como el Real Jaén, Las Palmas, Zamora, Alcoyano, Ceuta. Después de 8 o 9 años, emigramos ya como familia a Chipre, donde jugué en el Alquil Larnaca, el Atrómitos. Después tuve un paso por Argentina, un paso breve en el fútbol de ascenso de Argentina y después volví a salir del país para ir a jugar a Tailandia. Así que tuve un lindo recorrido en el exterior. Una bonita suma de culturas también para tu vida. ¿Y hoy día a qué te dedicas, Diego? Bueno, hoy sigo ligado al fútbol, soy entrenador de fútbol. La verdad que es difícil no seguir ligado a este hermoso deporte cuando
lo he mamado desde muy chiquito. Yo empecé a jugar al fútbol en Boca a los 10 años, imagínate que toda una vida ligado prácticamente al fútbol profesional, porque cuando vos formás parte de las divisiones inferiores de un club tan grande como Boca, eh, vivís como un profesional directamente. Entonces, toda una vida relacionada a esto, yo me perfeccioné en la dirección técnica, hice todos mis estudios relacionados al deporte y al fútbol, así que hoy en día soy director técnico, también tengo eh, otro emprendimiento, pero bueno, eso ya es a nivel comercial. ¿A qué jugaba ese Deportivo Táchira? ¿Lo recuerdas? El de la quinta estrella, que ganó todo, que arrasó con todo. ¿A qué jugaba? ¿Cómo jugaba? Bueno, era un equipo que quizás no era muy, pero muy bonito de verlo jugar, digamos, lo que recuerdo no era un equipo muy vistoso, pero muy efectivo. Era muy sólido en defensa, con una línea de cuatro eh, impasable. Cuando pasaban los laterales, llegaban al fondo y no te tiraban centros, sino que te daban pases para que vos puedas definir, tanto Gerson Chacón como Elvis Martínez. Un mediocampo con JJ Cardinal y Tortolero. Lo que te digo, quizás no éramos muy vistosos, pero muy eficientes. Eh, Después como dupla de delantero lo tuve a Romanello, lo tuve a Lucho Roque, el hijo del Cata Roque, a Didier Sanabria. Bueno, la verdad que teníamos un gran equipo. No éramos un equipo muy vistoso, no éramos el Paris Saint-Germain de hoy, pero sí éramos un equipo muy efectivo. Yo, para hacer una comparación, seríamos un Atlético de Madrid cuando está bien, ¿no? Sí, buena defensa y ataque eficiente. Exacto, eso éramos nosotros. ¿Te quedó debiendo plata Táchira en algún momento? ¿O todo saldado? Sí, sí, la segunda oportunidad, la verdad, no, no se pudo concretar todo el contrato, pero nunca, ni cerca estuve de hacerle un reclamo. La verdad y eso quizá la gente no lo sabe, nunca nadie me lo preguntó, sos el primero que me lo pregunta, creo. Pero cuando me fui del Deportivo Táchira, que no terminamos bien el campeonato, quedó una deuda y ni cerca estuve de hacer un reclamo. ¿Y por qué Quedó, no, quedó Diego? todo ¿Por ahí. qué no? ¿Por qué no hacer un reclamo? Por, por lo que te dije antes, porque el Deportivo Táchira, yo pienso que en el fútbol, como en la vida, hay que ser bien agradecido. Y el Deportivo Táchira fue el que me abrió las puertas al fútbol profesional. Y si bien era un contrato y era lícito reclamarlo, yo en lo personal, ojo, cada jugador actúa de forma independiente. Yo en lo personal pensaba que estaba bien así y que todo el amor que yo tenía en el club no se podía estropear con un, con algo en contra del club. En una carrera amplia como la tuya, en primera división, en segunda división, no solamente en América, sino muy larga en Europa. El Deportivo Táchira en el escalafón de tu carrera, ¿qué posición ocupa? Bueno, lo digo siempre, es el club el que me vio nacer como futbolista profesional, entonces eh, junto a Boca está en los primeros planos, está en el número uno, en el primer escalón. Después tuve muchos clubes y muchos clubes importantes, pero gracias al Deportivo Táchira yo me transformé en futbolista profesional, pude formar una familia, pude tener, digamos, todo lo que tuve en lo económico, gracias al club, así que no, yo agradecidísimo al Deportivo Táchira, primero a Boca también, porque fue el que me formó como jugador de fútbol hasta ser profesional, pero están cabeza a cabeza con el Deportivo Táchira, que fue el primero que me abrió las puertas a, bueno, Boca me hizo debutar en primera, pero el Deportivo Táchira me dijo, tomá, esta posición, esta camiseta es tuya.
aprovechala y ganátela. Y bueno, así tuve la suerte de hacerlo. Hoy, si hoy me pregunta un juvenil, ¿qué hago? Voy al Deportivo Táchira, pero le digo, mira, con los ojos cerrados anda al Deportivo Táchira porque vas a encontrar un gran club, vas a encontrar una afición espectacular, hoy en día tienen un gran cuerpo técnico, eh, así que nada, aconsejaría a cualquier juvenil que esté en Argentina en ir al Deportivo Táchira y hoy en cómo está el club, cómo ha crecido, ya no solamente para trampolín, sino para quedarse ahí, ¿no? Háblanos de tu familia. Bueno, tengo una hermosa familia en la que se compone por mi esposa, que bueno, es la misma novia que tenía cuando fui al Deportivo Táchira desde el año 99, que me está aguantando. Y bueno, tengo dos hijos, una hija de 19 años y un hijo de 17 que está jugando al fútbol, juega al fútbol en Sarmiento de Junín, que es un club de primera división, y él está en la categoría 2008. Y bueno, la verdad que está muy bien, ha tenido alguna convocatoria para estar en el segundo equipo, no tuvo la suerte todavía de entrar a jugar, pero sí ha tenido algunos entrenamientos con ese segundo equipo y bueno, está jugando en su categoría. Finalmente, esa celebración de la quinta estrella, ¿qué es lo que más recuerdas de ese festejo Y tan espectacular? sí, Además la de las verdad que hay, fotografías, que creo que es donde ya parece que no tenías ropa. sí, sí, la verdad que entró mucha gente a la cancha. Bueno, tengo esa foto que circula siempre, que estoy en andas y estoy en ropa interior. Pero sí, la verdad que una locura. En esos tiempos la gente invadía la cancha cuando se salía campeón. Hoy está todo mucho más medido. Pero es más, recuerdo un gol que la pelota no había atravesado, eso no fue en el cuadrangular final, creo que fue antes, la pelota todavía no había atravesado la línea y ya estaban todos los hinchas atacando la cancha. Ese gol está grabado y lo he visto en las redes sociales. Así que bueno, sí, los recuerdos son hermosos, son momentos únicos que te quedan grabados en tu retina y bueno, me lo voy a llevar conmigo para siempre, ¿no? Y si tuvieras la oportunidad de volver a San Cristóbal un día para estar en el estadio que, bueno, ya el nuevo estadio, con la fanaticada que te aplaudió, con los hijos de la fanaticada que te aplaudió, y poder estar una vez más sobre el campo de Polo Nuevo ante ellos. Bueno, la verdad que sería hermoso, obviamente, es un anhelo poder ir y vivir otra vez esas lindas experiencias, la verdad que es lindo recordarlo, es lindo vivirlo. Con respecto a eso de que decís de los hijos, tengo algunos mensajes a veces en las redes sociales que me dicen, yo nunca te vi jugar, pero por lo que habla de vos mi papá, mi abuelo, debería ser un fenómeno. Digo, no, no era tan fenómeno, quizás ellos me querían mucho y bueno, y hablaban muy bien de mí. Pero sí, sí, hoy en día el hincha hoy en día debe tener 20, 25 años y yo en esos momentos era cuando estaba haciendo goles, ¿no? Ellos recién nacían. Diego Gastón Herrera llegó al Deportivo Táchira buscando un trampolín para su carrera, lo consiguió, fue campeón, hizo goles, fue querido por la fanaticada que aún lo recuerda y aún lo quiere. Sacrificó muchas cosas para un día volver a San Cristóbal a jugar con el equipo deportivo Táchira y es un agradecido del aurinegro. Allí lo escuchamos. Incluso le quedaron debiendo en su momento los directivos de esa segunda ocasión. No cumplieron con los pagos y a pesar de eso no demandó al aurinegro porque tiene cosas que agradecer. Diego, de verdad que un placer haber conversado contigo una vez más después de unos cuantos años de que no hablábamos. Bueno, gracias, muchas gracias, Carlos, por comunicarte conmigo. Es hermoso recordar tan lindos momentos que he vivido en San Cristóbal y bueno, soy lo que dijiste bien, soy un agradecido del club. Aquí me tienen siempre para lo que haga falta y bueno, el amor que tengo hacia el club,
sé que también muchos hinchas me quieren, así que es mutuo. Diego Herrera, aquí en Mundo Aurinegro. Gracias, Diego. Chao. Chao, Carlos, hasta luego, saludos.